Buenos días a todos. Mientras los estudiantes y el público acaba de llegar, vamos a empezar con la presentación y así en unos minutos el profesor Justo Serna pues, podrá ya intervenir y el auditorio se encontrará satisfecho a plenitud. Bueno, la primera intervención de la mañana va a correr a cargo de Justo Serna y el título, que obviamente está aquí a mi izquierda, y el título es Confesiones de un joven novelista. Obviamente tenemos el desafío de un coloso intelectual como Umberto Eco, que parece que requería personas fornidas intelectualmente para abordarlo. Y entonces el primer profesor fornido que tenemos hoy es Justo Serna. Voy a hacer una presentación breve. Voy a anticipar ya que seré injusto a lo largo de la mañana con todos los oradores, que todos tienen currículos extraordinarios que requerirían una exposición detenida, pero el tiempo lo queremos dejar para ellos, no para mis presentaciones. De modo que yo creo que el profesor Justo Serna ha de ser presentado como lo que es un catedrático de Historia Contemporánea. Es un profesor de la Universidad de Valencia, de la facultad que tenemos aquí al lado, de la Facultad de Geografía e Historia. Y, desde luego, es un experto en historia cultural. A lo largo de los años, su currículum de estudio se ha ido decantando por la historia cultural y la historiografía de la historia cultural. Pero si fuera solo este su perfil principal, en cierta manera ya estaría justificado haberle llamado, pero realmente hay más y es lo que quiero explicar con mucha brevedad ahora. Si tuviera que calificar cariñosamente al profesor Serna, yo diría que es un grafómano. Grafómano es un elogio, es una palabra que suena un poco dura, pero es un elogio. Es una persona con una capacidad enorme de escritura, una escritura sólida, con contenido, y es una persona muy amante de la literatura. Por eso le hemos llamado hoy aquí, hoy y algunas otras veces, todo hay que decirlo, y siempre muy agradecidos de que venga. Porque él ha derivado una parte de su trabajo al estudio de la literatura, ¿no? Por ejemplo, él tiene publicado en el año 2012 La imaginación histórica, ensayos sobre novelistas españoles contemporáneos. O, por ejemplo, un poco antes, en 2008, había publicado Héroes alfabéticos, que es un libro también, una suerte de gran diccionario de la literatura contemporánea. Él es un colaborador habitual en la prensa y, como digo, es una persona que no para de escribir. Sus primeros ensayos fueron en el ámbito de la historia cultural, y hace ya años de ellos, cómo se escribe la microhistoria, la historia cultural, en colaboración en alguno de estos libros. Y realmente no para. Yo tengo que decir que en los últimos años he asistido a la presentación de Españoles, Franco ha muerto, del 2015. Hace unos días se presentó, no pude asistir por circunstancias, pero se presentó en el IBAM hace bien poco, El pasado no existe, ensayo sobre la historia, editado en el 2016, y es un hombre de una gran inquietud. Lleva adelante desde hace tiempo un blog, es un bloguero de postín, Los archivos de Justo Serna, que es un verdadero arsenal de escritos y de textos sobre la cultura contemporánea. Todo esto que he dicho, por supuesto, le avala para estar hoy aquí presente, pero es que además se da la feliz circunstancia que el profesor Justo Serna en pocas semanas va a publicar un libro sobre Umberto Eco. Es decir, cuando yo tuve noticia de esta excelente iniciativa, me pareció obligado que fuera él quien inaugurara hoy estas sesiones, sin duda pues anticipándonos una parte de ese libro o desarrollándolo como él mejor considere, ¿no? Él ha elegido este título, que ya hemos dicho, Confesiones de un joven novelista. Creo que aquí está ya proyectado el libro que da origen al título, y yo creo que sin más dilación pues vamos a darle la palabra para que él, durante un tiempo prudencial, por favor, pues exprese lo que quiera sobre esta figura tan relevante. Muchas gracias, Justo. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos
y muchas gracias al departamento por invitarme nuevamente a una jornada, esta, la cuarta, que efectivamente se ha convertido en una tradición, una saludable tradición, no traducción, una saludable tradición en el discurrir académico de la cultura, en este caso de la cultura italiana. Siempre atento, Juan Carlos, a este motivo, a esta circunstancia, creo que efectivamente está planteando cada año una jornada dedicada a figuras no solamente relevantes, efectivamente para la cultura italiana, que ya sería mucho, dado el caudal de autores, de autoras que han podido tener una presencia y una relevancia en el mundo occidental indiscutible, sino que en buena medida esos autores y esas autoras son figuras indiscutibles también para otras culturas nacionales y para lectores de muy diverso género que se acercan a estos escritores con el fin y el propósito de, para empezar, aprender, con el fin y el propósito también de entretenerse y con el fin y el propósito de hacerse una imagen cabal de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, de lo que es el mundo contemporáneo. Yo creo que, hablando precisamente de eso, lo que es el mundo contemporáneo, la imagen cabal que podemos hacernos de la realidad, para eso probablemente hay pocas ayudas mejores que la que nos pueda prestar Umberto Eco. Creo que Umberto Eco tiene muchos valores que efectivamente van a ser destacados, van a ser subrayados a lo largo de la jornada y que, por tanto, me ahorran, en este caso, incidir sobre ellos, dado que después se hablará. Pero creo que sí que se puede plantear una visión general y se puede poner el acento en algunos aspectos, porque creo que la propia excepcionalidad o anormalidad de que yo esté presentando o inaugurando esta jornada significa que Umberto Eco trasciende claramente las barreras académicas en las que en principio estaría acotado o delimitado. Bien, todos pensamos y sabemos que Umberto Eco forma parte de la gran tradición de la semiótica contemporánea y, por tanto, que Umberto Eco, es un académico que en su materia, en sus conocimientos, sentó cátedra y es un académico que, desde luego, fue muy apreciado, sigue siendo muy apreciado, en el ámbito de la filología, en el ámbito de la comunicación. ¿Qué hace un profesor de historia contemporánea? Primero escribiendo un libro, un ensayo que no pretende ser académico, sino un ensayo de reflexión sobre Umberto Eco, y que hace inaugurando una jornada. Un breve apunte personal. A finales de los años 70 yo leía con fricción a Umberto Eco. Lo leía con fricción, no sabiendo, no teniendo ni idea del cataclismo que iba a provocar la publicación de su primera novela, El nombre de la rosa. Lo leía ensayo, leía textos fundamentalmente académicos, leía textos sobre semiótica, leía textos sobre comunicación y, sobre todo, digamos que el ensayo que principalmente me deslumbró y el ensayo que me dio pistas muy rotundas a propósito de cómo enfocar el mundo contemporáneo, cómo abordar la cultura de nuestros días, cómo, transitar entre lo alto y lo bajo, entre la cultura de élite y la cultura popular. El ensayo que a mí me había deslumbrado y que, a partir del cual efectivamente fue el que me sirvió para adentrarme en otras obras de Umberto Eco, fue, cómo no, Apocalípticos e integrados. Es decir, un texto de 1964 en su edición original, que era un ejemplo palpable de lo que a mí me gustaría hacer, de lo que a mí me gustaba hacer. Mezclar, repito, lo alto y lo bajo, y mezclar la cultura de élite con la cultura de masas. Es decir, rastrear, en este caso, figuras, héroes, tipos, arquetipos del mundo contemporáneo, que de alguna manera forman parte también de una tradición previa, y tipos y arquetipos creados por la literatura, por la ficción, que tienen una influencia enorme, que tienen una capacidad de intervenir en nuestras vidas, mucho más allá de la realidad o no de sus figuras. Por supuesto, si son de ficción, no son reales. Ahora bien, si lo pensamos bien, nuestras vidas se consumen, nuestras vidas se desarrollan en buena medida a partir de la influencia que las ficciones tienen en la existencia de cada uno.
Creemos que aquello que pensamos, razonamos, argumentamos, aquello que hacemos, aquello que de verdad emprendemos es lo que está definiendo nuestra forma de vivir y nuestra forma de concebir y nuestra forma de afrontar la realidad. Por supuesto que lo es. Por supuesto que también lo que es inconsciente, lo que desconocemos, lo que nos resulta incómodo o inquietante y que está dentro de nosotros, forma parte de nuestras vidas y en buena medida condicionamos lo que hacemos, las decisiones que tomamos a eso que no conocemos suficientemente de nuestro interior. Pero atención, hay buena parte de nuestra vida que se resuelve en un conjunto de cavilaciones que ni siquiera verbalizamos, un conjunto de figuraciones o fantasías que ni siquiera pensamos, que mejor dicho, sí que pensamos, pero no decimos, y que nos va guiando, nos va condicionando. Una parte de esas cavilaciones, fantasías, figuraciones, son resultado del diálogo que mantenemos con nuestros héroes literarios, que son resultado, por tanto, de nuestras lecturas, y no solamente lecturas, de las ficciones que frecuentamos y que nos sirven para contrastarnos, para compararnos. Ficciones que de alguna manera nos dan guía, nos sirven de guía, no para reproducir necesariamente lo que nuestros personajes de ficción han hecho, sino para ponernos en el lugar de esos personajes e interrogarnos moralmente. Yo creo que la ficción, en todas sus formas, la ficción audiovisual, la ficción literaria, tiene una componente moral indudable, es decir, nos permite preguntarnos acerca de las elecciones de esos personajes y nos permite preguntarnos acerca de las elecciones, las elecciones que nosotros podríamos tomar o adoptar si estuviéramos en las mismas circunstancias. Es un alivio muy frecuentemente no estar en las circunstancias de nuestros personajes de ficción, no estar, qué sé yo, en África, en plena fase o etapa colonial, no estar seguramente en la abadía del Nombre de la Rosa. Estaría muy bien si pudiéramos estar y regresar rápidamente, pero si tuviéramos que alojarnos allí, no sería nada agradable. Viviríamos y sentiríamos un dolor profundo y una inadaptación real. En cierta ocasión dijo George Steiner, cuando hablaba precisamente de la cultura y de nuestra relación con el pasado, decía, hay personas que piensan que no ha habido progreso, hay personas que no ha habido progreso moral, y hay personas que piensan que incluso el progreso material siempre es desastroso, calamitoso. Efectivamente tiene consecuencias negativas, claro que sí, pero George Steiner decía, y se lo decía a sus estudiantes, en este caso ingleses, les decía, por favor, cierren un momento los ojos y piensen lo que era el mundo, lo que era la vida antes del cloroformo. Es decir, antes de las anestesias, antes de los anestésicos, ¿no? Sí que hay progreso material, por supuesto, con efectos nocivos y con efectos positivos. Sí que hay progreso moral, si por tal entendemos no que somos mejores que nuestros antepasados, sino que hay ciertas cosas que hoy en día por las que nos interrogamos, ciertos aspectos, cuestiones, ciertos hábitos que hemos heredado y que hoy nos resultan intolerables o que hoy nos resultan poco aceptables. En ese sentido hemos mejorado, en ese sentido hemos progresado. Pero en la literatura, en las humanidades, en la historia, en la filología, en el conocimiento humanístico en general, hay un cierto sentido en el que no progresamos. No progresamos porque a nuestros clásicos no los podemos olvidar. No progresamos porque a nuestros clásicos regresamos una y otra vez para que nos iluminen, a propósito de las preguntas que se plantearon, a propósito de las cuestiones que formularon, a propósito también, ¿por qué no?, de las respuestas que se daban. Respuestas que seguramente no nos serán satisfactorias hoy, pero respuestas que de alguna manera muestran el coraje o la audacia que esos clásicos han tenido y por eso mismo es por lo que podemos y debemos regresar a ellos. En cambio, en las ciencias duras, los clásicos deben ser olvidados. Pongamos por caso, un físico después de Einstein no tiene necesidad alguna de frecuentar a Newton, absolutamente ninguna. Lo frecuentará si es un historiador de la ciencia, pero si es un físico no tiene ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque el paradigma ha cambiado completamente. ¿Por qué? Porque las investigaciones se realizan bajo otro modelo de investigación. ¿Por qué? Porque los dogmas a partir de los cuales se puede estudiar, se debe estudiar y se debe, por tanto, averiguar y progresar desde el punto de vista científico, no nos lo proporciona, en este caso, el paradigma anterior, no nos lo proporciona Newton, como no nos lo proporciona Aristóteles. Bien,
Por supuesto, en el ámbito de las humanidades eso no sucede. Nosotros tenemos que volver a Aristóteles, como volvía regularmente Umberto Eco. Nosotros tenemos que volver, por supuesto, a los grandes autores, como volvía regularmente Umberto Eco. Pero también tenemos otro aspecto que precisamente en ese Umberto Eco de apocalípticos e integrados estaba plenamente definido y que después va a tener una continuidad y una presencia absoluta no solamente en sus ensayos, sino también en sus novelas. La cultura popular. Tendríamos serias dificultades si nos tratáramos de definir ahora qué es eso de cultura popular. Tendríamos probablemente alguna controversia si dijéramos qué elementos, qué artificios, qué manufacturas, qué producciones humanas forman parte o no de la cultura popular. Creo que podemos ponernos de acuerdo si aceptamos que por cultura popular, por exclusión, es aquella que no forma parte del canon, por exclusión es aquella que no está integrada dentro de lo que diríamos cultura de élite, y cultura popular es todo aquello que ha sido elaborado por o concebido para las clases populares y, por tanto, para uso, disfrute de sectores no necesariamente cultivados, no necesariamente letrados, y que pueden servirles precisamente para acceder a mundos que no son propios, que no son los ordinarios, a través, por tanto, de ficciones que también les pueden servir para contrastarse, para compararse, etc. Humberto Eco no le hizo ascos a la cultura popular y no le podía hacer ascos simplemente porque venía de una tradición italiana muy potente. Él fue, entre otras muchas cosas, un lector constante y admirador de Antonio Gramsci. Por supuesto, Antonio Gramsci no fue el único intelectual, filósofo o pensador italiano que habló de la cultura popular, pero Gramsci tuvo especial interés en estudiar el folletín, los seriales, la producción más baja, menos canónica, por una razón muy simple, porque pensaba, y pensaba muy atinadamente, que las masas, que las clases populares, esas que él quería de alguna manera conducir, guiar a través de su condición de secretario general del Partido Comunista de Italia, bueno, pues las masas se conducen, se guían, se alimentan, se nutren efectivamente de este tipo de literatura baja que de alguna manera condiciona sus vidas y por tanto fundamenta sus elecciones. Ignorar, por tanto, por parte de un filólogo, de un historiador, de un analista de la cultura, de un humanista, ignorar toda esa producción baja, toda esa producción popular, significa, digamos, negarnos el conocimiento de la realidad completa, compleja del mundo, y en este caso del mundo contemporáneo. Yo creo que aprendió muchísimo y muy bien Umberto Eco esa lección, y por ejemplo un librito absolutamente recomendable y delicioso de Umberto Eco, como es El superhombre de masas, es impensable, absolutamente impensable, sin la huella, la influencia de Gramsci. Ese Gramsci, ese Umberto Eco, esa cultura popular, por supuesto la cultura canónica, es la que a mí me interesaban y es la que confluyen en Apocalípticos integrados y que luego va a tener una materialización absolutamente deslumbrante en la primera novela de nuestro autor, El nombre de la rosa, novela aparecida en 1980. Muchos años después de que apareciera, se le pidieron a Umberto Eco unas conferencias en una universidad anglosajona para que reflexionara a propósito de qué cosa, pues a propósito de lo que ya venía siendo una tradición en su obra, a propósito de la literatura, de la cultura, a propósito de los efectos de las obras, a propósito de la recepción de las obras. Se le pedía, en definitiva, que reflexionara sobre lo que eran tópicos o dominios habituales en su investigación, pero también se le pedía que hablara de sí mismo, que hablara de su condición de novelista, que hablara, por tanto, de cómo había concebido no solamente El nombre de la rosa, sino cómo había concebido sus obras, ¿no? Y por eso él impartió unas conferencias que efectivamente tienen por título, como figura en la cubierta de la edición española, Confesiones de un joven novelista, que se editó en español en la editorial Lumen. Un título que, por supuesto, ahora veremos, tiene múltiples resonancias, ¿no? Suena un poco extraño calificarlo como Confesiones de un joven novelista. Él lo dice inmediatamente al principio, ¿no? Tengo aquí la edición original, que no es italiana, sino inglesa, que la portada es francamente inferior a esta otra, que como ustedes ven,
y ahora glosaré, aparece Umberto Eco asomando casi tímidamente entre la penumbra, ¿no? Como de tapadillo, ¿verdad? Como de tapadillo, efectivamente. Estas conferencias, dice, y leo brevemente, estas conferencias se titulan Confesiones de un joven novelista. Y cabría preguntarse por qué, teniendo en cuenta que ya he cumplido más de 70 años. Esto se publica a la altura de 2011, ¿no? Pero resulta que publiqué mi primera novela, El nombre de la rosa, en 1980. De modo que empecé mi carrera como novelista hace cosa de 30 años. Me considero, por lo tanto, un novelista muy joven y ciertamente prometedor, que hasta el momento ha publicado unas cuantas novelas, efectivamente lleva unas cuantas, y publicará muchas más en los próximos 50 años. Lamentablemente no pudo vivir 50 años más para publicar muchas novelas, pero en cualquier caso, digamos, la broma a propósito de la juventud del novelista estaba justificada en la medida en que era una reflexión in medias res, era una reflexión en medio de su trayectoria, digamos, como novelista, que era bastante más reciente, efectivamente, que la de ensayista. El libro español, si lo vemos bien, la edición de Lumen, trae una fotografía de Lea Crespi, ¿no? Una fotografía que, desde mi punto de vista, es muy ilustrativa y que, efectivamente, sirve para, en este caso, decorar la sobrecubierta. Es un retrato del autor, de Umberto Eco, justamente por la época del nombre de la rosa. Estamos, por tanto, a comienzos de los años 80 y vemos, en este caso, a un Umberto Eco todavía maduro en esa fotografía, pero no anciano. Un Eco académico, digamos, tímido y erudito, o al menos tal y como ahí se presenta, intelectual, con la cabeza levemente inclinada, cargado de hombros, como corresponde a un erudito que consume horas y horas en la biblioteca. Lleva lentes de gran montura y luce una barba poblada. Viste americana y corbata que le da un aspecto entre serio e informal, quizá de scholar americano. Su mirada no es dura, es huidiza y, por supuesto, como pueden comprobar, nada retadora. Parece salir de un cuarto oscuro, tomémoslo en todos los sentidos de la expresión, parece salir de un cuarto oscuro. Y una parte de su cabeza aún está envuelta por las sombras, por la penumbra. No hago metáfora de una imagen, no quiero forzarlo, ni fuerzo en este sentido el significado de las cosas. Es el editor español, en este caso, repito, Lumen, quien escogió con Umberto Eco, con la anuencia de Umberto Eco, el motivo de una ilustración para dicha sobrecubierta, para esta sobrecubierta. ¿Qué era? ¿Una coquetería? Pues no necesariamente. La imagen nos remite al origen de Eco como novelista, insisto, a aquel momento en que sale con pudor y sale con cierta prevención, sale con algo de miedo, algo retraído al mercado. Seguramente algo retraído tras la celebridad que había alcanzado enorme, mundial, como ensayista. Por tanto, se la estaba jugando. Digamos que no era sencillo que en este caso, un ensayista, un académico que había alcanzado celebridad por su rigor y que, digamos, había alcanzado celebridad por los distintos temas, por los numerosos temas que eran objeto de su interés, que ahora de repente apareciera como novelista, de alguna manera era un reto, era un desafío y podía ser un absoluto fracaso. Sale Umberto Eco para expresarse de otro modo diferente al de ensayista. Un gran éxito cambiará su condición. De ensayista, efectivamente, muy conocido o reconocido, pasa a ser novelista, un autor que vende millones de ejemplares. Echemos un pequeño vistazo a esta historia y, por tanto, veamos en qué medida, efectivamente, esas confesiones de un joven novelista nos aclaran o no lo que él hizo y cómo lo hizo. Eco sabe qué título ha de poner a sus obras y, por supuesto, en estas reflexiones o en estas conferencias, sabía qué título debía ponerlo. Busca deliberadamente las resonancias, permítame la broma, el eco explícito o la cita soterrada. En las confesiones hay un juego intertextual, erudito, y es además una broma que él mismo se cuenta. ¿Qué resonancias son esas? Las que están en el título de la obra. De todas las posibles, las cartas a un joven novelista, de Rainer Maria Rilke, son obvias.
Dicha correspondencia, la de Rilke, tiene ese tono didáctico que el artista suele adoptar con los discípulos, esa pedagogía que quizá necesite todo creador que comienza. Bien mirado, Umberto Eco acababa de empezar como novelista. Tal vez hasta aspirara a mejorar con los años. No sé si él o la consideración que se le tenía como creador. También podemos aludir a otra referencia que yo creo que está a la mente de todos. Podemos aludir al Retrato del artista adolescente, esa obra de 1916 de James Joyce. Eco era especialista en Joyce, en Joyce y en esa cultura popular, en Santo Tomás y en la cultura de masas. Eco era especialista en Joyce y su sola mención, la de Joyce, siempre amenazaría con desbordarnos, en este caso, si siguiéramos la pista, la guía y la tutela de Eco. En una reflexión sobre Eco, aludes al escritor irlandés de manera tangencial y terminas, a poco que te descuides, terminas por hablar enteramente de Joyce, a partir de Eco. ¿Por qué razón? Porque en mi caso particular, como historiador, pero también como lector, en mi caso particular como historiador y en definitiva como interesado por la cultura, muchas de las cosas que sé de Joyce las aprendí de Umberto Eco, o por lo menos de la mano de Umberto Eco. De su mano maestra leí algunas de las páginas memorables del irlandés. Ya sé que algunos se inclinan por el Ulises y otros por dublineses, pongamos por caso. Yo, por el contrario, prefiero el retrato del artista adolescente, el portrait. El retrato de quien estudió con los jesuitas, Stephen Dedalus, si recuerdan. Esa novela la he leído varias veces en inglés y también en su versión en español, versión proverbial que debemos a Dámaso Alonso. Ha quedado en el título español, en la traducción de Dámaso Alonso, la fórmula artista adolescente, que no se aprecia en otras traducciones, porque en el fondo de lo que estaba hablando Joyce era del joven artista, del artista joven. Aunque parezca una arbitrariedad de Dámaso Alonso, esa calificación del artista está muy justificada. ¿Por qué? Porque el creador del que habla Joyce en la novela es alguien muy parecido a él, cuando solo era un muchacho, en este caso un colegial irlandés atrapado por los curas, un joven tomista, sí, Stephen Dedalus, pero decidido, como irlandés heterodoxo, decidido a hacerse a sí mismo. Curas, católicos, jesuitas. Cito literal: no serviré por más tiempo a aquello en lo que no creo, llámese mi hogar, mi patria o mi religión, y trataré de expresarme de algún modo en vida y arte, tan libremente como me sea posible, tan plenamente como me sea posible. Eso dice Stephen Dedalus, el protagonista del retrato, en una de sus confesiones, en uno de sus momentos, digamos, de epifanía, cuando decide dejar de ser un buen irlandés. Umberto Eco no hizo otra cosa en toda su vida. Repito, trataré de expresarme de algún modo en vida y arte tan libremente como me sea posible, tan plenamente como me sea posible. Creo que efectivamente Umberto Eco no hizo otra cosa en todo el tiempo. Me resulta admirable la porfía con la que decidió aprender divirtiéndose. Él cuenta precisamente en este libro que cuando presentó su tesis doctoral sobre las ideas estéticas en Santo Tomás, uno de los reproches que le hizo un miembro del tribunal fue básicamente lo que llamó la falacia narrativa. Es decir, oiga, usted nos presenta una tesis doctoral que no solamente presenta los resultados, no solamente muestra las conclusiones a las que llega, sino que además lo hace en un tono ameno, como si de una novela policíaca se tratara. Era un reproche. Umberto Eco se lo tomó como un elogio y dijo, al menos eso es lo que él plantea aquí, y puede ser pura racionalidad retrospectiva, pero es lo que dice aquí, a partir de aquel momento supe cómo debía escribir mis ensayos. Es decir, como si de una pesquisa policial se tratara. Por tanto, Umberto Eco lo que hace es efectivamente averiguar, establecer pesquisas, establecer comparaciones y, como si de un detective se tratara, rastrea indicios, busca huellas, pone en relación efectivamente huellas o restos que de alguna manera le permiten establecer un relato acerca de la cuestión que esté planteando. Sea en El nombre de la rosa o en cualquier otra de sus novelas,
o sea en el ensayo que esté abordando en el objeto de conocimiento que esté tratando. Se lo plantea efectivamente de manera narrativa o, si se quiere, mejor, de manera detectivesca. Es decir, todos son restos, todos son indicios. O, como decía Umberto Eco, si te pones a observar la realidad acaba siendo como el cerdo, todo es aprovechable. Efectivamente, Umberto Eco no atesora para él nada y lo reparte, lo quiere compartir y lo reparte a manos llenas. Pero no solo consigue averiguar e instruirse, intenta además expresarse, como Stephen Dedalus, intenta además expresarse tan libremente como le sea posible, tan plenamente como le sea posible. Por eso, valiéndose de una etiqueta corriente, Eco dice, al inicio de este libro, Confesiones de un joven novelista, Eco dice que hace, lo cual les resulta casi escandaloso, hace escritura creativa. Eso admite a las confesiones. La fórmula escritura creativa parece trivial o parece una provocación, pero Eco se la toma muy en serio. ¿Se puede, y es la pregunta que él se formula, ¿se puede aprender a ser buen escritor? Que un académico triunfe con el género novelesco no nos sorprende. Cuando en 1980 un Eco ya consumado, estudioso de la cultura, decide pasarse a la ficción, el escándalo en aquel momento fue notable. La novela como género arrastra un prestigio ambivalente. Sabemos muy claramente que siglo y medio atrás la novela no era precisamente un género prestigioso, más bien era un género dudoso y sobre todo era un género que perturbaba las mentes y sobre todo era un género que podía perturbar las mentes de quienes principalmente leían, que eran las mujeres, ¿no? Arrastra un prestigio ambivalente porque en tiempo contemporáneo, en nuestro tiempo, en el siglo XX, en el 900, hoy mismo, la novela ha acabado por convertirse en el gran producto cultural, en la gran elaboración, en la gran manufactura, pero con ese rastro todavía vigente de la ambivalencia. En origen, como digo, la novela tenía mala prensa y con el tiempo será una escritura aceptada, un género aceptado, pero siempre inferior, por ejemplo, al tratado doctrinal. Por cierto, de alguna manera, Umberto Eco también escribió tratados doctrinales, que es sino el tratado sobre semiótica general, ¿no? Que un académico intente escribir algo totalmente inventado, o casi totalmente inventado, resulta inquietante, ¿no? Podía resultar inquietante a la altura de 1980. Eco se propuso convivir con seres de ficción. Lo había hecho toda la vida, por lo que él mismo cuenta en distintos pasajes de su obra. Lo había hecho durante toda su vida. Pero ahora, digamos, ha urdido una ficción en donde efectivamente esos personajes van a convivir con él. Ya lo había dicho, repito, en el ensayo. Por ejemplo, desde Apocalípticos Integrados, el ensayista analiza el comportamiento y los datos de personajes inventados. Superman, pongamos por caso, su estatuto, su presencia real. Estudia en Apocalípticos Integrados desde Superman hasta Stephen Dedalus. Hoy nos parece obvio y no nos extraña, pero a mediados de los 60 el tratamiento de Eco, a propósito de los personajes literarios y a propósito de los personajes inferiores, era novedoso, audaz. Como decía antes, mezclaba la alta cultura y la cultura de masas. Justamente eso es lo que luego va a reflejar con mayor o menor éxito en sus novelas. Justamente es lo que aparecerá de manera deslumbrante en El nombre de la rosa. Confesiones, que parece también un testamento, es una obra híbrida. Es un conjunto de reflexiones y evocaciones. Tiene parte de vida personal, memorias. Es igualmente un volumen escrito con otro rasgo que es predominante en Umberto Eco desde siempre y que es lo que probablemente nos resulta más, lo que más nos imanta cuando llegamos a Umberto Eco. La ironía, el desparpajo, incluso la guasa. No hay escrito de Umberto Eco que nos derrote por su severidad, sino que nos derrota por su jovialidad, ¿no? Un texto en el que el autor, me refiero al de las Confesiones, hace aleación de géneros para justificar toda su producción, particularmente la producción narrativa. Por un lado se remonta a San Agustín, se remonta también a Rousseau, para relacionarse con las confesiones. Se relaciona explícitamente, por tanto, con la tradición confesional, la de aquellos que en la senectud revisan su vida y su quehacer intelectual.
Llegados a un cierto punto de la existencia, el escritor revela lo que ha sido su tarea, su trayectoria y sus logros. Es una inspección sobre la obra y sobre las condiciones de producción de la obra. Por tanto, en ese sentido, Umberto Eco consumaría la tradición confesional que arranca de San Agustín. Por otro lado, el texto de Eco adopta un tono pedagógico, propiamente edificante, como las cartas a un joven poeta, ¿no? Demuestra un empeño educador, una voluntad de ilustrar, un empeño y voluntad inspirados indirectamente en esas cartas de Rilke. El resultado es una reflexión, en muchas de sus páginas al menos, entretenida y erudita, como decía antes, irónica y a la vez didáctica. Un volumen en el que Eco copia y pega, repite y resumen. Es decir, una parte esencial de lo que aquí dice ya lo había dicho. Una parte nuclear de lo que aquí desarrolla ya había sido planteado de manera explícita en sus, por ejemplo, apostillas al nombre de la rosa o en otros ensayos de otra índole, o lo había planteado explícitamente en los estudios que había dedicado a la literatura. No hay nada nuevo en el libro, si lo queremos ver así, nada que no estuviera antes en muchas de sus páginas. No estaba, verdaderamente Umberto Eco no estaba obligado a ello. Al fin y al cabo nos cuenta una parte de lo hecho, de lo pensado y de lo consumado, y además nos lo cuenta o lo cuenta a un auditorio en una universidad anglosajona. Este volumen formaría parte de eso que Clifford Geertz llamó, el antropólogo norteamericano Clifford Geertz llamó géneros confusos, o si se quiere decir mejor, géneros borrosos. Digamos que desde hace décadas padeceríamos en la cultura occidental eso que Geertz llamó una confusión de géneros. Las barreras académicas caen abatidas por el empuje, digamos, posmoderno, o al menos esas fronteras se interfieren, no frenan la incursión de extraños. En realidad, asistimos a la edificación de un nuevo territorio, con los géneros confusos. Un nuevo territorio que frecuentan muchos eruditos de distintas procedencias. Y allí se encuentran. ¿Cuáles son las condiciones de ese espacio? Pues, digamos, el tipo de ensayo que se cultiva dentro de los géneros confusos sería aquel en donde una sintaxis cuidada y pensada para un lector culto con intereses varios se desarrolla y se despliega, para un lector que ama a la vez los experimentos y la tradición. Por tanto, que incorpora, digamos, justamente lo que es la herencia y lo que son las distintas sedimentaciones, y que exige también y que pide el rigor y la subjetividad. El rigor y la subjetividad del ensayo, el rigor y la subjetividad, por tanto, de la aproximación ensayística. Pero también, ¿por qué no?, que pide y exige ese lector, dentro del género confuso, el planteamiento científico y la perspectiva individual, o si se quiere, la implicación personal de quien escribe. Hay obras que se conciben así sin que los objetos abordados se ciñan a un saber especializado, sin que estén delimitados académicamente. Necesitan de varios y de variados tratamientos. Y además esas prosas de que se valen los autores que cultivan los géneros confusos las emplean de distinta procedencia esas prosas y tienen diversa consecuencia. ¿Cómo llamamos a ese fenómeno? Lo podemos llamar posmodernismo, al menos en el sentido que lo llamó Umberto Eco en las apostillas al nombre de la rosa. Así es, si por tal entendemos la vecindad insólita de las formas y de los contenidos, la inaudita convivencia de la vanguardia y de la tradición. Así es, si por tal entendemos la presencia manifiesta, sin cancelarse, del autor en la obra, su exhibición o su muestra, o incluso, ¿por qué no?, su autoanálisis. En las páginas de esos escritos y en las páginas, por tanto, de las confesiones, hay ecos del pasado, homenajes explícitos, hay citas expresas, hay claramente alusiones eruditas, y son recursos propios claramente de epígonos, de académicos, arbitrios mil y una veces gastados, ¿no? Y hay también productos imprevisibles que rompen con lo obvio, con lo esperado, es decir, puede ser perfectamente una revelación autobiográfica, personal, en donde, digamos, se muestra una debilidad o se muestra cierta torpeza. El canon, por supuesto, se tiene en cuenta, pero para ensayar, para no repetir exacta o literalmente y para revelar lo que debía permanecer oculto, quizá.
Las confesiones de Umberto Eco pertenecen al género académico por antonomasia, si lo pensamos por otra parte, olvidándonos de los géneros confusos. Pertenecen a la tradición de la lección universitaria. Al fin y al cabo, son conferencias impartidas como lecciones. Pero a la vez, esas palabras, las palabras de Umberto Eco impartidas como lección, son autorreferenciales. Hablan de lo general ilustrándolo con su caso. Hablan de lo general ilustrándolo con lo particular. Hablan de lo general ilustrándolo con lo autobiográfico. El libro no es exactamente un relato de vida, no son unas memorias propiamente, sino el examen, el autoexamen, el autoanálisis, el examen de una producción gracias al cual, al examen, el autor aplica la lucidez analítica a sus propias creaciones, con algún pero y alguna pega que ahora al final revelaré. Confesiones resulta ser una obra deliberadamente confusa en el sentido que he señalado. Por un lado es un libro de memorias, cierto, aunque no del todo, y por otro es un ensayo teórico, aunque no del todo. Por una parte es la autobiografía parcial, incluso sentimental, de un literato. Por otra parte es la síntesis intelectual de un estudioso que está, digamos, en el culmen de su carrera. Eco abreva y abrevia toda su elaboración intelectual y ese ejercicio de resumen le sirve concretamente para evocar su pasado como novelista. También para vaticinar su futuro como creador. Si solo hacía 3 décadas que empezó como novelista, Eco efectivamente aún tenía un porvenir largo, todo un repertorio de obras por escribir. Eso dice, y he leído, y eso dice al principio. Y de eso precisamente nos habla Umberto Eco, de cómo se documenta. Eso es, digamos, las páginas en donde más se extiende, de cómo se documenta, de cómo se hace fichas, de cómo se hace relaciones de fechas, de cómo se hacen mapas, de cómo se hace esquemas, de cómo visita y estudia los lugares en donde va a emplazar sus obras, en este caso de narrativas, de cómo ambienta sus ficciones, de cómo prevé las consecuencias de sus obras que sus obras puedan tener. Por tanto, se plantea también en esas páginas de cuál podía ser la recepción que sus novelas podían alcanzar, de cómo aventura el sentido que a sus historias se les puede atribuir, es decir, cómo va a haber efectivamente interpretaciones contradictorias a propósito de lo que él escriba. Por ser un inveterado lector de novelas, Eco sabe que el principal logro de una ficción es un efecto, y un efecto esencial, el de la verosimilitud. No tanto el de la verdad, que sería propio, dominante y característico del investigador, del académico o del erudito, sino el de la verosimilitud, narrar de manera verosímil. Lo verosímil, como todos sabemos, no es lo verdadero, sino lo que refuerza el sentido de lo que parece real. De ahí que Eco se proponga numerosas tareas para ser creíble. Por ejemplo, cuando prepara la redacción de La Isla del día de antes, dice, cuando preparaba la redacción de La Isla del día antes, fui, por supuesto, a los mares del sur, a la localización geográfica exacta donde transcurre la acción del libro, para ver los colores del agua y del cielo a diferentes horas del día, y los matices de los peces y de los corales. Pero también me pasé 2 o 3 años estudiando dibujos y modelos de bancos de la época para averiguar cómo era de grande una cabina o un cuchitril y cómo podía una persona moverse del uno al otro. Proponerse tantas y tan precisas tareas propias de erudito para documentarse bien, en principio es inobjetable. Es decir, que un novelista se informe y evite anacronismos involuntarios está muy bien. Al menos, repito, esto está bien, en principio. Pero en ocasiones, esa erudición vastísima, esa suma de conocimientos que Eco era capaz de reunir, desplaza a la imaginación, aplasta la fantasía y, por tanto, puede dañar lo que es propiamente la narración. Por ello, no es raro que en las ficciones de Eco acabe por aparecer muy frecuentemente el estudioso y no tanto el fabulador. Eco se informa bien, ¿qué digo bien? Eco se informa muy bien para no cometer anacronismos en sus novelas históricas. Todas ellas lo son, de alguna manera. Pero a veces nos detalla con exceso de celo académico, saberes propiamente enciclopédicos. Él fue, como sabemos todos, un autor que reflexionó
literal y figuradamente y metafóricamente a propósito de la enciclopedia. Él podíamos entenderlo casi como una enciclopedia andante, pero él entendía la enciclopedia como el código dentro del cual nosotros tenemos los registros con los que entendemos, damos sentido. Bien, él era una enciclopedia andante y era una enciclopedia de saberes que aplicaba de alguna manera sus novelas. Sin duda, su propósito no era el de alardear, no se trataba de volcar numerosos conocimientos para mostrar el riquísimo caudal de saberes que poseía, sino que su idea era crear verosimilitud en la narración. Su objetivo era vencer la incredulidad de los lectores. Para ello, en principio, nada mejor que construir un mundo sin deslices, sin gazapos, sin errores, ¿no? La narrativa, dice Umberto Eco en este libro, es en primer lugar y principalmente un asunto cosmológico. Para narrar algo uno empieza como una suerte de demiurgo que crea un mundo que debe ser lo más exacto posible, de manera que pueda moverse en él con absoluta confianza. Es cierto, convenimos en ello, la literatura es sobre todo, en principio, un asunto cosmológico, la narrativa. Pero eso también puede producir efectos disuasorios y en algunas de sus novelas Umberto Eco los provocó, semejantes a los que provocaba uno de los grandes novelistas de todos los tiempos, admirado por Umberto Eco, admirado por todos nosotros, Julio Verne. Para que se le aceptara la historia que contaba, pongamos por caso 20.000 leguas de viaje submarino, Verne tuvo que esforzarse con informaciones extensísimas y rigurosas. El asunto era tan inverosímil, me refiero a un navío submarino, para su tiempo, que debía hacer creíble la descripción de los mundos abisales. Y por ello, Julio Verne dedicará páginas y páginas a detallar especies de fauna y flora marinas. Seguramente es la parte de la novela, 20.000 leguas de viaje submarino, la parte de la novela más prescindible, la parte de la novela que ha envejecido peor. Pero no porque los datos que nos proporcione Verne hayan sido superados posteriormente por otros conocimientos científicos más sólidos, sino porque, al fin y al cabo, digamos, esa información enciclopédica vastísima que proporcionaba Verne en sus novelas, estaba destinada a, digamos, convencer, a vencer la incredulidad, a provocar verosimilitud en los lectores del 800, no en nosotros. Salvando las distancias, a Eco le ocurre algo semejante, y voy acabando. Para que sus historias audaces sean creídas, el autor se empeñó en curiosidades y erudiciones, amueblando un mundo repleto de datos. ¿Fracasó? Me pregunto. Una novela de Umberto Eco tiene siempre personajes poderosos, con matices y con dobleces. El novelista, que era analista literario, sabía cómo son los personajes y qué los hace creíbles, queridos u odiosos. Por ello, las páginas que en las confesiones dedica a los protagonistas de las grandes novelas son seguramente, en este libro, las reflexiones más provechosas y más previsibles. Están en numerosas obras anteriores y están aquí para ilustración de jóvenes novelistas. Creo que esa es la clave fundamental. Efectivamente, la narrativa en Umberto Eco es un asunto cosmológico, pero en Umberto Eco, y él lo sabía, la clave esencial es ese repertorio de personajes que se van construyendo a lo largo de páginas y páginas y que de alguna manera van desplegando no solamente los actos que de manera trepidante realizan, como es bastante frecuente en las novelas de Eco, sino también su conducta, su reflexión, sus cavilaciones y que necesitan de muchas páginas. Yo creo que en Umberto Eco, en estas confesiones, él lo revela de manera indirecta. En Umberto Eco hay una tensión no resuelta entre el ensayista, que efectivamente lo supo todo, entre el estudioso, que efectivamente averiguaba con esa pesquisa detectivesca aquello que tenía relación. Él decía en un pasaje de El péndulo de Foucault, no lo decía él, lo decía uno de sus personajes más avenados, tutto c'entra con tutto. Efectivamente, él era consciente de que todo estaba relacionado, que todo podía avecindarse y por tanto que ese conocimiento que vertía, ese conocimiento que de alguna manera mostraba en esas novelas,
podía ser utilísimo para hacerse una idea cosmológica de la narración de la ficción que estaba contando. Creo que, repito, es un asunto resuelto con dificultad en Umberto Eco, y no se trata tanto de que la primera novela fuera más ligera y las siguientes menos. La primera novela era extraordinariamente difícil, tenía pasajes filosóficos y en latín. Yo no sé si fue un fake, y con esto acabo, pero en los últimos años de su vida creí leer unas declaraciones de Umberto Eco en donde anunciaba una novedad editorial que me dejó pasmado y que felizmente no llevó a la práctica. Dijo algo así como, repito, tal vez sea un fake, dijo algo así como: estoy dispuesto a escribir más pronto que tarde una versión aligerada del Nombre de la Rosa, habiéndole quitado los numerosos pasajes en latín y las excesivas disquisiciones filosóficas. Fíjense, en realidad eso que él supuestamente quería quitar es lo que yo de alguna manera le estaba reprochando, es decir, que volcaba un enorme saber enciclopédico, en este caso medieval y filosófico. Y yo me dije, cuando leí esa noticia, repito, probablemente un fake, me dije: no, por favor, Humberto, me permití tutearlo, no, por favor, Humberto, no hagas eso, no se te ocurra, deja la novela tal cual, deja tus obras como están. Las novelas no se tocan, no se mejoran, no se ponen notas a pie de página, no tienen informaciones adicionales. Todo lo que hay que saber en la novela está en el texto. Como el propio Umberto Eco dijo, de las personas reales sabemos más o menos cosas, de los personajes literarios sabemos todo lo que hay que saber. Y eso está dentro del texto, dentro de la narración, dentro de ese mundo propiamente cosmológico que él, con mayor o menor acierto, consiguió edificar. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Justo Serna. Al anunciarlo, al presentarlo, había dicho que, en fin, se podía calificar como un grafómano, y obviamente detrás de todo grafómano hay un empedernido lector, que es el que nos ha demostrado. Creo que ha sido una exposición muy rica porque tampoco hemos de hacer monumentos de los seres humanos, y por lo tanto ha expresado de manera poliédrica una visión equilibrada de Umberto como novelista. Vamos a ver, no sé si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, tenemos el tiempo justito, pero bueno, si alguien tiene alguna curiosidad o alguna pregunta, habría un breve tiempo, y si no, pues haremos una pequeña pausa de 5 o 10 minutitos, y a continuación intervendría el siguiente orador. Tal vez le quitaré una pequeña pregunta muy breve, no pequeña, breve. Es decir, tú has insistido en esta foto, y claro está que son muchos los autores que les gusta controlar, digamos, todo el ámbito de su obra, pero claro, Umberto Eco era el semiótico por excelencia, ¿no? Tal vez tiene algún significado más, que decir, él quería cerrar el significado. ¿Cómo interpretas tú esta obsesión, digamos, este cuidado ad extremo, común a muchos autores, pero que en Umberto Eco yo creo que tiene algo más? Es eso y es lo contrario. Quiero decir, Umberto Eco, precisamente porque era un estudioso y conocedor de lo que, además temprano, de lo que es el fenómeno de la recepción, de los efectos que la obra provoca, de los efectos que no siempre el autor efectivamente tiene previstos, de los efectos que tampoco los editores pueden controlar, precisamente por eso era muy sabedor de la dificultad que tiene el autor de dar instrucciones de lectura y, por tanto, que las interpretaciones de su obra sean las que él establece y que sean definitivas. De hecho, él introdujo una expresión, una fórmula muy polémica y muy interesante. Él hablaba de instrucciones del autor e instrucciones de la obra. Es decir, la obra tiene sus propias reglas y, por tanto, el lector puede y debe averiguar cómo está construida, cuáles son las normas a partir de las cuales puede descodificar aquello que se le dice en la obra, que no tiene por qué ser necesariamente las instrucciones del autor. Los autores, cuando hablan fuera de las obras, de las novelas, producen paratextos, epitextos, como queramos, es decir, producen textos que se adosan,
textos que aclaran y a veces enredan, y textos que en cualquier caso no tienen la última palabra a propósito de la obra. Por tanto, entiendo que Eco quisiera controlar hasta el detalle bueno, pues aspectos que tenían que ver con la producción, con su producción intelectual y con su producción narrativa. Pero entiendo también que él era plenamente consciente de que los efectos de una obra van mucho más allá de las intenciones del autor, ¿no? Por eso, precisamente, cuando el éxito rotundo del Nombre de la Rosa, cuando escribe Le Postile, las escribe para decir, para desentenderse. Es decir, bueno, hay tantas interpretaciones que, por favor, yo digo esto, pero no me lo tomen como la última palabra de lo que hay que decir y que es verdad a propósito del Nombre de la Rosa. Lo digo para decir la mía y me retiro prudentemente. Muy bien, muchas gracias. Justo una pausa de 5 minutillos. Gracias.